Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. Recientemente se ha estrenado una nueva producción animada de DC Comics y nos referimos a Batman, la maldición que llegó a Gotham. Una película basada en la historia del mismo nombre que relata las aventuras del murciélago allá en los inicios del siglo XX en una tierra alternativa enfrentando males lovecraftianos. Aclaro que esto no es una precuela ni secuela de Gotham a luz de gas, tampoco pertenece al Tomorrowverse, y si te preguntas por qué tardé tanto en hacer un video al respecto mientras que otros canales ya estaban hablando de esto desde hace varias semanas, bueno, lo que sucede es que esta película se filtró ilegalmente casi desde inicios de marzo y por mi parte la verdad es que preferí esperar hasta el estreno oficial, que fue el día 28 de marzo. ¡Está bien! Pero como sea, muchos monstruos raros, terror cósmico, misterios sobrenaturales, diferencias con los cómics y demonios sin calzones es parte de lo que veremos el día de hoy, así que no te vayas, estás en el canal de Negayo. Y por cierto, los sábados ya estoy haciendo directos a través de YouTube. La próxima vez estaremos hablando de esta película con spoilers, así que estás más que invitado a pasar a saludar y compartir tu opinión. Por lo pronto yo les estaré dejando mi pequeña reseña al final del video. ¿Les parece? No. En el año de 1908, los padres de un pequeño Bruce Wayne fueron asesinados brutalmente por milésima vez. Tiempo después, este joven abandonó la ciudad de Gotham junto a su mayordomo Alfred con el único objetivo de viajar por el mundo para obtener todo tipo de conocimiento que le fuera útil para vengar la muerte de Thomas y Martha. ¿Por qué dijiste ese nombre? Aprendió psicología, filosofía, criminología, biología, ingeniería, contaduría, aerografía, galanía, sexología, repostería, getealogía, artes marciales y por supuesto, ya que ninguna historia de Batman está completa sin hijos muertos, digo, sin jóvenes ayudantes expuestos al peligro, también adoptó a 3 huérfanos que lo ayudan en sus aventuras. Nos referimos a Dick Grayson, Sanjay Todd y Kylie Kane. Y sí, estos últimos 2 personajes serían Jason Todd y Cassandra Kane en el universo tradicional. Algo extraño había estado sucediendo en Gotham en los últimos tiempos y según la información que Bruce había recopilado, parece ser que un culto estaba detrás de horribles asesinatos. El señor Wayne acudió junto a su equipo en la búsqueda de una tripulación perdida dirigida por Oswald Cobblepot. La zona que exploraron estaba repleta de cadáveres, pero faltaban 2 personas por localizar, el mismo Oswald y un sujeto llamado Grendon. A pesar de las pocas posibilidades de localizarlos con vida, Bruce se aleja del territorio logrando observar a la distancia a Cobblepot. Aunque trató de seguirlo, terminó cayendo por un pequeño acantilado que lo dejó justo en la entrada de una caverna. En este sitio se encontraba Grendon, el explorador perdido. Él no pareció sorprenderse por la llegada de Bruce, pero lo más extraño de todo es que este sujeto decía haber perdido su humanidad y que ahora su único propósito era servir a la criatura atrapada en el hielo. Bastó una sola mirada para derribar a Bruce. Notó que este demente se había arrancado los ojos y el forcejeo entre ambos despertó a los pequeños monstruos de la cueva. El explorador logró romper la pared y fue infectado por los tentáculos de la criatura desconocida. Al tratar de atacar a Wayne, fue golpeado justo en la cara y antes de desmayarse apenas puede balbucear la llegada próxima de un merodeador. Él se acerca. Después de lo sucedido, la caverna fue destruida junto al monstruo. Como un hombre lógico y de ciencia, Bruce atribuyó a un virus desconocido la locura de Grendon y Cobblepot, además de la mutación de los animales. Pero aún así, era difícil de explicar el comportamiento de los últimos días de la expedición perdida, según los apuntes hechos por Cobblepot en su diario, además de que Grendon literalmente era un cadáver viviente que debía permanecer congelado. Los hombres están al límite. Es este lugar. Le temen. Debo confesar que no los culpo. Puedo oír que me llama desde el hielo. Me dice que ya viene. El diario también confirmaba la existencia de un culto antiguo en Gotham, así que después de 20 años, Bruce Wayne decide regresar a casa para salvar su ciudad. Para evitar la propagación del supuesto virus, Sanjay se queda en el barco para custodiar a Grendon. Bruce saluda a uno de sus mejores aliados, Morgan Freeman, que lo ha estado ayudando con la empresa desde hace muchos años y no pasa demasiado antes de encontrarse con una desagradable sorpresa dentro de su mansión. Mientras Wayne lo examinaba, él se sobresalta al ser sorprendido por este cadáver gritando su propio nombre, pero lo más raro de todo es que nadie más pudo percibir esta situación. El tipo era Kirk Langstrom. Aparentemente fue asesinado en otro sitio y llevado al hogar de Bruce para dejar alguna especie de mensaje, y hasta no descubrir la razón de este homicidio, Wayne ordena no decir nada a la policía. Esa misma noche, antes de salir a cenar con su viejo amigo Oliver Queen, un hombre misterioso que se hace llamar Jason Blood aparece en las afueras de la mansión. Este sujeto parecía saber todo sobre Bruce, de su búsqueda de conocimiento y de la intención de vengar a sus padres. Advierte que su llegada
llegada a la ciudad ha puesto en marcha un enorme acontecimiento fuera de su percepción y a pesar del escepticismo de Wayne, le advierte 3 cosas de suma importancia. Primero, debes buscar 2 espíritus, uno envuelto en murciélagos, el otro en llamas. Segundo, para prevalecer en esto, Bruno Díaz debe morir y a través de la muerte convertirse en sí mismo. Tercero, antes que se pueda salvar, Gótica debe ser quemada hasta los cimientos. La agresividad de este tipo obliga a Bruce a defenderse y como consecuencia termina conociendo al demonio encerrado dentro de Blood. Etrigan también advierte de una batalla próxima antes de saltar por una de las ventanas. Yo digo que escapó de Alfred. Sí, eso debió ser. Más tarde acudieron a casa de Oliver como estaba planeado, todos excepto Sanjay, que se estaba muriendo de frío en el barco. El señor Quinn era un cazador extraordinario, pero también era algo extravagante y guardaba cierta afición por el alcohol. En esta cena también se presenta Harvey Dent, un viejo amigo de ambos y probablemente el próximo alcalde de la ciudad de Gotham. Durante esta reunión, Bruce aprovecha el momento para preguntar acerca del Dr. Kirk Langstrom y según las palabras de estos dos, se trataba de un sujeto que se había vuelto loco estudiando murciélagos. El buen Harvey se marcha, no sin antes dejarle una dirección a Bruce para encontrar al doctor. Wayne también se despide, solicitándole como favor a Oliver alojar a Dick y Kay con la excusa de que Alfred aún estaba limpiando la mansión. ¡Voy a pedir más Jerez! 13:28 de la madrugada. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo. Los chicos no sabían a dónde rayos había ido su secuestrador. Digo, a dónde se había ido Bruce. Tuvieron que soportar a un Oliver Queen bastante ebrio, además de que debieron llevarlo a dormir mientras escuchaban sus frases sin sentido. Nunca lo olvides. Los pecados del padre recaen sobre el hijo. Mientras tanto en la ciudad, un caballero de la noche rondaba por primera vez desde lo alto de los edificios en dirección a la oficina de Langstrom. La policía ya investigaba en el sitio cualquier indicio de crimen cometido por el doctor debido a sus últimos comportamientos. Sin embargo, la aparición de Batman frustra su trabajo. Es extraño que un hombre de ciencia tuviese dibujado un pentagrama en el suelo. El detective logró encontrar la declaración final de Langstrom. De alguna manera, el doctor sabía que iba a morir. Incluso sus notas decían que eso era lo mejor, teniendo en cuenta que una maldición estaba por caer en el mundo entero. Auguraba la llegada de una criatura proveniente de otra realidad y los responsables detrás de esto eran el culto de Ghoul. Por último, escribió acerca de un llamado Testamento de Ghoul, un libro necesario para que el culto pudiese abrir la puerta hacia nuestra tierra y permitir el paso de este ser. Batman recuerda casi de inmediato que este libro también fue mencionado en las últimas notas de Oswald Cobblepot. Poco después, el murciélago llama a la biblioteca de la universidad preguntando por el testamento. Este profesor aseguraba no saber nada al respecto, pero observando desde la distancia, Batman puede averiguar que se encontraba en un escondite. El profesor habla para sí mismo diciendo que Oswald Cobblepot le ordenó destruir este testamento antes de partir a su expedición. Evidentemente no siguió esta orden y como consecuencia fue encontrado por esta mujer, Talia al Ghul. Mi amor. El hombre fue tomado por un demonio llamado Daitia y aunque Batman aparece sorpresivamente en el sitio, no es rival para este poderoso enemigo. La llegada de Etrigan le permite a Batman marcharse del lugar para tratar de recuperar el libro. Desgraciadamente, Talia parecía tener planes de contingencia para todo. Ah, con que no te gusta eso, Batman. ¿Ya ves lo que se siente? El detective comprende en este momento que fue Talia quien asesinó a Langstrom y lo dejó en la mansión para motivar a Bruce a investigar y que éste la guiara al testamento. Otro aliado de esta mujer, Killer Croc, hace acto de presencia solo para quitar al murciélago de encima, aunque por suerte, esta vez Batman puede deshacerse de la amenaza. Para Talia, el vigilante no representaba obstáculo alguno en sus planes. Lo importante en este momento era recuperar una llave situada en el puerto de Gotham y con eso se refería a Grendon, quien todavía era custodiado por Sanjay. Batman llegó a la mansión al amanecer, bastante herido por cierto, pero dispuesto a seguir trabajando para estar preparado a su siguiente enfrentamiento. Por otra parte, en el puerto de Gotham, Jim Gordon y sus hombres no podían creer lo que veían sus ojos en pleno verano. Oliver Queen y los chicos llegaron con la intención de rescatar a Sanjay, distrajeron a los policías lo suficiente para que Dick pudiese escabullirse, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. La risa macabra de Grendon se escuchaba a la distancia, anunciando también el fin del camino para Grayson.
Daitia había logrado vencer a Etrigan en su combate previo, y aquí es donde debo aclarar que este demonio es más bien un ser llamado Jinn, o lo que en la cultura popular se le conoce como genio. Esto quiere decir que dicho personaje en esta historia no puede permanecer fuera de su prisión a menos que otro demonio ocupe su lugar. Talia había realizado un trato previo con Daitia, planeó todo para asegurar su libertad a cambio de que éste le ayudara con un poderoso ritual para traer de regreso a su padre, Ra's al Ghul. Bruce estuvo explorando más allá de todo lo que él creía lógico. Llegó a encontrarse con la historia del culto de Ra's al Ghul, creyentes del dios llamado Ioxotai que buscaban a toda costa traerlo a nuestra realidad. Gracias a estos escritos, el detective puede descifrar las coordenadas ocultas que revelaban la ubicación secreta de lo que quedaba de ese antiguo culto debajo de Gotham. Por cierto, horas más tarde, Alfred fue informado de la muerte de Sanjay y Grayson. Todo esto mientras Batman se encontraba fuera buscando a Talia. La voz de Ra's terminó guiando al detective al sitio correcto, pero la pelea no sería sencilla. Killer Croc atacó una vez más, siendo derrotado gracias a la poderosísima ciencia. Y Talia, en cambio, trató de aturdir al murciélago, logrando derribarlo justo en el momento en el que Ra's había terminado su encantamiento. Los reptiles comenzaron a invadir la ciudad entera y Batman no pudo hacer nada para frenar su caída cuando el suelo se partió. Es importante mencionar que, a diferencia de casi todas las historias que conocemos sobre el trauma de Bruce, en este universo hubo un par de detalles algo distintos y que son de bastante importancia para la trama. En primer lugar, ni Thomas ni Martha fueron asaltados, sino que alguien los estuvo siguiendo para matarlos a sangre fría. Lo segundo es que, tras presenciar dicha escena, Bruce corrió asustado hacia lo alto de una torre. Aquí los murciélagos literalmente le hablarían de su destino, de Ioc-Rota y de la perdición que caería sobre Gotham. Sin embargo, este acontecimiento en específico sería olvidado por su mente. No sería hasta este preciso momento en el que sale de las alcantarillas que finalmente logra recordar que situaciones sobrenaturales han estado presentes en su vida desde la infancia. El ritual hecho por Ra's dictó el siguiente paso a seguir después de que la plaga de reptiles desapareció como si nada, justo en el mismo día en el que Harvey Dent fue elegido como alcalde. El hechicero solo mencionó que Dent era la puerta y que Grendon era la llave para abrirla. Sí, es algo extraño cómo funciona todo este asunto de los monstruos cósmicos, pero por raro que parezca, Ra's tenía razón. Jeep Nogerod, el monstruo atrapado en el hielo, era el hijo de Ioc-Sota y cumplió con la voluntad de su padre al plantar esta semilla en Grendon. Al asesinar a este tipo, nacería la perdición de Harvey Dent, conocida tradicionalmente como Poison Ivy. Bastó solo un pequeño encuentro para infectarlo y comenzar el declive de su estado físico. Has tenido una semana exigente, Harvey. Alfred y Morgan Freeman estaban preocupados por Bruce. Desde la invasión de los reptiles ahora hablaba solo y no pareció ni siquiera importarle el fallecimiento de Sanjay ni Grayson. Kylie había permanecido en el hogar de Oliver Queen. Él también había comenzado a actuar de manera extraña. Tenía puesta una armadura para protegerse del mal que llegaría a Gotham e incluso poseía flechas especiales impregnadas con la sangre de San Sebastián. Según comenta Oliver, él sabe todo esto gracias a su padre, un hombre que vivió más de 300 años y que enloqueció con el tiempo, cobrando también la vida de Thomas y Martha Wayne, un secreto que, por supuesto, jamás le había contado a nadie. Bruce estuvo tratando de obtener respuestas del cadáver de Kirk Langstrom. Podía escucharlo a él, al espíritu envuelto en murciélagos, pero no obtuvo lo que quería. La llegada de una Kylie bastante preocupada por Oliver finalmente saca a Batman de su cueva. Queen no estaba loco, fue cuestión de tiempo antes de la llegada de Poison Ivy a su santuario. La extraña criatura resultó ser bastante poderosa y el enfrentamiento solo pudo terminar con el sacrificio de Oliver. Batman vio morir a su amigo. Sus últimas palabras fueron la confesión de los pecados de su padre y su último acto heroico fue regalarle a Bruce su cuchilla y flechas sagradas. Esa noche Harvey Dent fue secuestrado por Talia al Ghul y a la mañana siguiente el señor Wayne se lamentaba por sus recientes pérdidas. Estaba molesto consigo mismo al saber que pudo evitar tantas desgracias y tan solo hubiera aceptado desde el inicio que existía un mundo inexplorado mucho más allá de sus creencias racionales. Kylie suplicó que ambos se fueran de esta ciudad maldita y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Bruce se mantenía firme en hacer lo posible por salvar a las personas de Gotham. En este momento, Jim Gordon aparece ofreciendo sus condolencias y llevando un recado de su hija, Bárbara, también conocida como el oráculo entre los creyentes del espiritualismo. Ella necesitaba hablar con Bruce urgentemente, así que esa misma noche Batman se preparó y se despidió de su familia, sabiendo que quizás jamás regresaría de esta misión. Adiós, hijo. Adiós, Alfred. Mamón, Mamón como siempre, me cae soberbio y todo.
Neta, como tú sabes. El murciélago apareció en la habitación de Bárbara Gordon dentro del asilo de Arkham, pasando desapercibido para todos, excepto para ella, una clarividente capaz de comunicarse con los espíritus del más allá. ¿Sabes con quién tienes que hablar? Deseo hablar con el espíritu envuelto en llamas. Ella era el medio para hablar con el espíritu envuelto en llamas, un hombre que en vida fue conocido como Thomas Wayne. Créeme, quería decírtelo todo cuando fueras mayor, pero no así. Él, junto a Bertie Langstrom, Henry Quinn y Oswald Cobblepot, fueron parte de los primeros hombres en llegar a la Tierra que algún día se convertiría en Gotham. Descubrieron en las profundidades un lugar abandonado que resguardaba un libro impregnado de maldad, el Testamento de Ghoul, y gracias a esto es que consiguieron vida eterna y su asentamiento en este lugar floreció. Utilizar las artes oscuras ocasionó el despertar de Io-Xota. Siglos después, el saber lo que habían provocado condujo a Bertie Langstrom a quitarse la vida, orilló a Oswald a la locura y Henry terminó matando a Thomas. La descendencia de estos tres hombres también estaba maldita. Sin embargo, el espíritu de Wayne menciona que aún no era tarde para evitar el fin del mundo. Los pecados del padre recaen sobre el hijo. Io-Xota podía y debía ser detenido, y al aceptar que el mundo más allá de lo racional existía, Batman finalmente puede convertirse en todo lo que debe ser para acabar con la maldición. De esta manera logra encontrar la ubicación del culto, un lugar en el que Harvey permanecía inmóvil como la puerta hacia el otro lado. Cuídate mucho, amigo. Sí. Una vez aquí, los viejos aliados de Bruce Wayne despertaron para frenar su camino y las flechas sagradas fueron la clave para vencerlo. El ritual de Ra's al Ghul dejaba en claro que Io-Xota estaba cerca. Talia no iba a permitir que Batman los interrumpiera esta vez, pero por desgracia para ella, su enemigo fue bastante superior en esta ocasión. Un humano como Bruce no era rival para un poderoso hechicero convertido en el espantoso ser conocido como Cthulhu. Batman estaba acorralado. Gotham parecía presenciar el fin de los tiempos, pero la realidad es que la muerte era solo el comienzo de la salvación. Para prevalecer en esto, Bruno Díaz debe morir y a través de la muerte convertirse en sí mismo. El murciélago emergió de los tentáculos del innombrable. Yo soy Batman. Logró derrotar a la criatura, pero la proximidad del mal encarnado lo dejó inmóvil en el suelo, al menos hasta que Etrigan habló para ser liberado. Etrigan. El demonio resultó ser capaz de utilizar su máximo poder para destruir todo a su alrededor. Incluso en Gotham, las llamas tocaron el cielo rojo desde las profundidades. Antes que se pueda salvar, Gótica debe ser quemada hasta los cimientos. Los habitantes jamás supieron realmente a qué se debieron los últimos acontecimientos en la ciudad, pero se enfocaron en seguir hacia adelante. La Fundación Wayne fue parte importante de la reconstrucción. Bruce fue honrado al igual que Harvey Dent y Oliver Queen. Kylie Kane fue nombrada como directora de la empresa y se encargó de continuar el sueño de este hombre, de construir un mejor mañana, y mientras tanto, en la oscuridad, Batman seguirá velando contra las amenazas que acechen su hogar. Te recuerdo que si te gusta mi contenido me ayudas bastante con una poderosa suscripción, pero si quieres apoyar económicamente para mejorar mi equipo y la calidad de los videos en el futuro, también puedes utilizar el botón de super gracias, el super chat en los estrenos y directos, el código negayo-bajo en la tienda de Epic o adquiriendo alguna de las membresías para obtener también beneficios a cambio. Ahora, al inicio les mencionaba que esta película se había filtrado casi desde inicios de marzo. La verdad es que desde entonces había leído muchos comentarios negativos sobre este título y el día de hoy al fin puedo decirles que sinceramente no me pareció tan mala adaptación. Y eso que no soy tan fan de Batman como muchos creen. El estilo de diseño se mantiene simple como suele ser en este tipo de producciones animadas de DC que tratan de mundos alternativos. La historia es entretenida sin ser sobresaliente, pero me parece que lo que a muchos fans del murciélago no les agradó es que este se involucrara directamente con elementos mágicos. Es decir, no estamos acostumbrados a este tipo de historias de Batman donde misterios y amenazas fuera de la percepción humana se hacen presentes y obligan al detective a buscar soluciones de la misma naturaleza
naturaleza. El título te puede gustar quizás más de lo debido si es que eres fan del horror cósmico de los mitos de Lovecraft, y también debemos decir que, como falla, existe mucho recorte de información de los cómics que explican el origen de varios personajes. No es nada del otro mundo, pero en mi opinión vale la pena darle la oportunidad. El próximo sábado hablaremos un poco más a detalle de esta película en el directo a través de YouTube, así que ya puedes activar la notificación que te dejaré aquí arriba y también en el comentario fijado debajo del video. No olvides dar like, suscribirte y dejarnos tus opiniones, y por lo pronto no me queda nada más que decirte. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo.